Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de automedicación, pero durante la etapa de embarazo o la etapa de gestación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta etapa por las consecuencias que puede provocar, ¿no? Entonces sabemos que cuando estamos gestando, pues algunas mujeres, entonces se pueden presentar pues un sinnúmero de patologías o enfermedades, ¿no? Entonces, es una etapa en la cual, pues, Dios nos da eh, esa suerte de poder engendrar un nuevo ser y dar vida a alguien, ¿no? Entonces, hay que cuidarlos, hay que protegerlos de todas las formas. Entonces, pero eso no significa también que estemos libres de tener algún tipo de enfermedad o padecer algún síntoma, ¿no? De repente por un cambio de clima. Entonces ya no podemos ir al mercado, a la botica, perdón, o a la farmacia a comprar pues una pastillita porque me siento mal, ¿no? Si lo hacía cuando estaba soltera era porque no tenía a quien más le afectara, pero en este caso ya se tiene un nuevo ser, ¿no? Entonces, muchas veces podemos, como les mencioné hace un momento, por el cambio de clima podemos sentir algunos síntomas como dolor de cabeza, resfrío, entre otros, y estos medicamentos pues no van a reaccionar igual en nuestro cuerpo que cuando éramos, eh, no teníamos esa responsabilidad de tener un ser dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos estos medicamentos de una manera irresponsable, ¿no? Nos automedicamos, entonces pueden suceder varios efectos que pueden afectar, para la redundancia de palabras, va a afectar a la madre como también al nuevo ser, ¿no? Entonces, los efectos del uso de drogas durante el embarazo está determinado, ¿por qué? Por la madre y está determinado no por la madre, sino por el feto o la edad que tiene el feto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y por la potencia, pues, del fármaco, ¿no? Entonces tenemos dos efectos, uno que son dependientes de la madre y otros no dependientes de la madre, que van a ser uno de la edad gestacional o la edad del feto, mejor dicho, y la potencia o la cantidad o la dosis del fármaco que se le va a administrar. Cuando nosotros estamos gestando, nuestros órganos ya no tienen la misma función, no cumplen la misma función. Pueden acelerarse como pueden enlentecerse, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos, no somos mamá, nuestra respiración es normal, ¿no? Cuando estamos gestando empezamos a respirar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, cuando no estamos embarazadas, la comida no nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque el metabolismo está casi normal. Cuando estamos gestando, el metabolismo enlentece, ¿no? ¿Qué otra característica más se presenta cuando somos mamás? A veces retención de líquidos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, en la etapa gestacional, por ejemplo, varía lo que es la absorción. Entonces, ¿cuál es el cambio fisiológico? O sea, la función, hablamos. Es el enantecimiento del vaciamiento gástrico. O sea, el estómago, cuando hay alimentos, no va a metabolizarse ni a vaciarse de una manera normal, sino mucho más lenta. ¿Qué puede provocar esto si yo tomo un medicamento? ¿Que el medicamento se metabolice rápido en mi organismo o que se quede ahí por más tiempo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me va a provocar? Que se quede más tiempo. Así es. ¿Y eso qué va a provocar que se quede más tiempo en mi estómago? ¿Qué va a provocar? Si está más tiempo ahí en mi estómago porque sea mi vaciamiento gástrico, se ha enlentecido, ¿qué va a provocar? Que haya mayor o menor absorción. Mayor. Mayor absorción, ¿no? Porque también ¿qué hay? Hay un aumento del flujo sanguíneo intestinal, ¿no? Entonces, antes mi flujo sanguíneo era normal, entonces solo absorbía el porcentaje que tenía que absorberse del medicamento. Pero como ahora se está gestando, entonces el flujo sanguíneo aumenta. Va a estar aumentado ese flujo sanguíneo
en mi intestino. Entonces, al haber mayor circulación, ¿hay mayor o menor absorción? Aquí mismo está en el cuadro. ¿Cuál sería su efecto farmacocinético? ¿Mayor o menor absorción? Vamos, utilicen el lógico. Va a haber mayor absorción, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque va a estar más tiempo ahí, porque mi estómago va a tenerlo en mayor tiempo ahí adentro. Hay mayor flujo, más rápido corre la sangre, va a absorberse más porque va a estar ahí más tiempo, ¿no? La motilidad disminuye, ¿no? Entonces ya no va a estar normal. Entonces, la absorción puede ser mayor cuando uno está gestando porque el medicamento se queda en el sistema digestivo por mucho más tiempo y porque aumenta el flujo sanguíneo intestinal. La distribución, ¿cómo es su distribución? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros las mujeres estamos gestando, las que han sido mamás, ¿no? O las que de repente han visto a su mamá gestando, a su hermano, o entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Se nos hinchan un poquito más los pies, ¿no? Tenemos mayor retención de líquidos. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de agua, ¿se va a distribuir bien este fármaco? ¿Se va a poder unir en mayor proporción o de una manera normal a las proteínas? No, Miss. No, no se va a unir, ¿no? Porque va a estar más disuelto. Entonces, si no se va a unir a las proteínas, ¿qué va a pasar? Porque se supone que se supone que cuando nosotros hemos tomado este fármaco se va a dividir en dos, ¿no? En nuestro organismo. En fármaco, en su forma activa o fármaco libre y en fármaco unido a proteínas. Si no se une mucho a las proteínas, entonces, ¿qué es lo que va a quedar en mayor proporción? ¿Qué más va a haber en mi organismo? ¿El fármaco libre o el fármaco unido a proteínas? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que va a haber? Eso lo hemos llevado nosotros en aplicación de bases farmacológicas. ¿Ah? ¿Qué más va a quedar? No le escucho muy bien. No sé si es mi internet Okay. o la de usted. A ver, ¿el resto me escucha bien? Sí, Miss, el internet de la compañera. Sí, Miss. Ah, ya. Es tu internet, hija, porque los demás me escuchan bien. Bien, entonces, si hay mayor volumen de distribución y no se está uniendo a proteínas, entonces mi forma activa o el fármaco libre va a quedar en mayor proporción en mi volumen de distribución, ¿sí o no? En el agua corporal. Sí, va a quedar. Entonces voy a tener, cuando se está gestando, tiene mayor posibilidades a que la parte activa del fármaco quede en mayor cantidad o en mayor proporción que el fármaco unido a las proteínas. Por ejemplo, si nosotros tomamos un medicamento, el cual el 60% se une a proteínas, entonces el 40% queda como fármaco libre o forma activa para ir a realizar su acción, ¿no? Para ir a calmar el dolor, para ir a calmar la alergia, entre otros. Pero si se está gestando, entonces ¿se va a unir ese 60% a la proteína? Ya no. Se une un 20, un 30. Y el resto queda distribuido en el agua corporal. Entonces va a haber una mayor proporción, por lo tanto, va a haber un mayor porcentaje de efecto de este fármaco, ¿no? El cual puede afectar a la madre como también al feto. Metabolismo, ¿dónde se metabolizan los medicamentos? En el hígado, Miss. En el hígado, ¿no? Pero en el caso de cuando se está gestando, hay un aumento de esta actividad enzimática. Entonces puede haber modificaciones de los requerimientos necesarios. Entonces, si una persona aparentemente normal, de un 100% de medicamentos, pónganse que se metabolice en el hígado un 30%. Entonces, el 70% va a ir a realizar su acción, ¿no? Pero en este caso, si estamos gestando, como todo se ha modificado,
va a suceder, va a eliminar ese porcentaje, no, ya no puede eliminar más como puede eliminar menos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En la eliminación hay un aumento de la filtración glomerular, ¿no? Se filtran en mayor proporción los metabolitos que son excretados, que pueden ser activos o pueden ser no activos. Si son no activos no hay problema, pero si son metabolitos activos, sí, ¿por qué? Porque estos todavía tienden a provocar un efecto, ¿no? Entonces, la mujer gestante es muy diferente a una mujer que no está gestando porque cambian o se modifican todas las funciones de sus órganos, ¿no? Hay cambios fisiológicos en ella, entonces que pueden alterar, aumentar o disminuir el efecto de los fármacos que se están tomando. Por eso no es recomendable que la mujer gestante se automedique, porque puede provocarse ella un daño en alguno de sus órganos, como también puede provocarle un daño al nuevo ser, ¿no? Entonces, de repente, porque también algunas que han estado gestando durante los primeros meses, que recién el cuerpo se está adaptando a esos cambios, hay una gastritis, ¿no? No sé si algunas, las que han sido mamá, han pasado por esto, ¿no? Las primeras semanas, el primer mes se sufre de gastritis. Entonces, es porque tanto el medicamento como los alimentos se quedan en mayor tiempo ahí, ¿no? Imagínense que coman un ají o algo picante o algo que provoque irritación en las paredes del estómago, el intestino. Entonces, si se van a quedar ahí en mayor tiempo, entonces van a provocar más daño, ¿no? Por eso es que algunas gestantes también sufren de gastritis las primeras semanas. ¿Cómo afectan los medicamentos al feto? Los medicamentos que se administran durante el embarazo pueden afectar de varias formas. Uno, pueden afectar directamente al nuevo ser, ¿no? Otro, pueden alterar no solamente el nuevo ser, sino también a la placenta, ¿no? Pueden también provocar algún daño. Y pueden hacerlo en los músculos en que es el útero, porque el útero es un músculo, el cual se va estirando cuando se tiene esa suerte de ser mamá, ¿no? Y va desarrollándose el nuevo ser, este útero se va agrandando y sus paredes se van adelgazando, ¿no? Es un músculo. Entonces, cuando a veces se toman algunos medicamentos sin ser prescritos por un médico, entonces puede provocar que estos músculos del útero se contraigan enérgicamente y pueden provocar un aborto, ¿no? La edad fetal y fármaco de riesgo, ¿no? Puede provocar una teratogénesis, ¿no? Una malformación en el feto. Entonces, hay fármacos que se restringen durante las primeras semanas, otros dentro de las 20, dentro del segundo trimestre, otras dentro del último trimestre, ¿no? Hay fármacos que se adecúan de acuerdo al tiempo gestacional. Por ejemplo, antes, ¿no? Antes de los 20 días, antes del día 20, ¿no? Después de la fertilización, los fármacos administrados antes de este momento tienen un efecto de todo o nada. No pueden provocarte algún daño como no, ¿no? O sea, 50-50. Puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que han tomado ciprofloxacino por una infección urinaria que se presenta en algunas gestantes, no en todas, y en algunas ha provocado algún daño en el nuevo ser y hay otras que no, ¿no? Por eso se les dice que puede tener un efecto o no. Y el efecto más grave, ¿no? El más triste es cuando matan el embrión, ¿no? Como también no puede provocarle nada, ¿no? La teratogénesis es improbable durante este periodo, ¿no? Antes de los 21 días. ¿Por qué? Porque todavía están en células. Entonces, no hay todavía desarrollo de él, de sus órganos, ¿no? Todavía no hay. Entonces, durante la organogénesis, que es entre los 20 y los 56 días después de la fertilización, aquí la teratogénesis es mucho más probable, ¿no? Los fármacos que alcanzan el embrión durante este periodo pueden producir de repente un aborto espontáneo,
¿no? Un defecto anatómico microscópico subletal, un efecto teratogénico pues verdadero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que algunas personas tomen, por ejemplo, este misoprostol o el famoso Cytotec, pueden provocar que aumente la contractibilidad del útero y pueden provocar un aborto, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se administran, porque o bien pueden provocar este aborto o bien pueden provocar una teratogénesis en el nuevo ser. Después de esta etapa de la organogénesis, en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Aquí la teratogénesis es improbable, pero los fármacos pueden alterar de repente el crecimiento y la función de los órganos, ¿no? Por ejemplo, se tiene mucho cuidado con el uso de la dexametasona o corticoides, porque cuando se usa en demasía o en mayor proporción este fármaco, puede provocar de que el nuevo ser no se desarrolle completamente, ¿no? Por ejemplo, la edad promedio de los recién nacidos son 50 centímetros, entonces como se ha estado con tratamientos con corticoides, este niño puede tener pues sus 40 centímetros o hasta menos, ¿no? Entonces, son, son cositas que se tienen que tener en cuenta cuando se administren o cuando ustedes tengan la intención de automedicarse. Pero generalmente esto va a ocurrir pues cuando se administren medicamentos por una semana, por más de una semana, por un mes, ¿no? O aquellas personas que tienen alguna patología y toman medicamentos constantemente. Entonces, pueden provocar algún daño en el embrión durante el desarrollo de sus órganos o sistema nervioso, o durante la etapa ya final, ¿no? ¿Cómo atraviesan la placenta los fármacos? Sabemos que el nuevo ser está unido a la placenta y por ahí se unen a la madre, ¿no? Entonces, los medicamentos que toma una mujer embarazada llegan al feto atravesando principalmente pues la placenta. Por eso es que les decía anteriormente que también puede afectar a la placenta, ¿no? No solamente al nuevo ser y a la madre, sino también puede afectar a lo que es la placenta, ¿no? Entonces, el mismo recorrido que sigue el oxígeno y los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del feto es el mismo que va a seguir estos medicamentos que han sido administrados. Entonces, estos de aquí que ven que parecen unas hojitas son las vellosidades, ¿no? Que es parte del cordón umbilical del recién nacido, los cuales, pues, hay unas proyecciones, ¿no? Con vasos sanguíneos, como observan aquí, de la placenta que son de la mamá. Entonces, si la mamá toma algún medicamento, estos van a pasar por aquí, ¿no? Por estos vasos sanguíneos. Y como están tan cerca de estas vellosidades que también están irrigadas, pueden absorberse, ¿no? Por la membrana, ¿no? Por difusión pasiva. Se pueden absorber y pueden llegar al nuevo ser. Entonces, si nosotros los tomamos en mayores cantidades, por mayor tiempo, o tomamos un medicamento que no esté indicado para nosotros las personas gestantes o las que han estado gestando, entonces puede provocar una mayor absorción y la muerte de un recién nacido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando se administre un fármaco, cuando se decida tomar un fármaco sin que este sea prescrito. Entonces, hablábamos de teratogénesis, ¿no? Que después de los 20 a 56 días se podía provocar una teratogénesis, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué es una teratogénesis? Es una dismorfogénesis. Es toda aquella alteración funcional, bioquímica o morfológica. Cuando hablamos de alguna alteración, hablamos de alguna modificación funcional, porque puede ser algunas funciones de nuestros órganos, bioquímica, algunas reacciones químicas que no se pueden dar, ¿no? En una persona aparentemente normal, o morfológica, que habla de la forma, que se va a detectar cuando, durante el embarazo, la gestación o el nacimiento.
del bebé, ¿no? Cuando se hace una ecografía se puede detectar, por eso dice durante el embarazo, ¿no? De repente he tomado medicamentos, no me he dado cuenta, no me he automedicado, según yo no me iba a hacer daño, pero por ahí me voy y me hago una ecografía y me doy cuenta de que el nuevo ser le faltan las manitos, le falta el piececito, ¿no? O no me doy cuenta y cuando ya nace recién puedo ver este efecto, ¿no? Estas alteraciones se pueden clasificar en mayores o menores, ¿no? Cuando hablamos de mayores, que también se le llama focomelia o síndrome de Roberts, es un trastorno raro que se va a caracterizar por la malformación que van a sufrir estos niños, ¿no? En sus miembros, ¿no? En las cuales ya no van a ver pues los bracitos normales, sino la presencia de unos muñoncitos, que son como un dedito, ¿no? Esos muñones, esto que observan aquí, o también en sus piernecitas, pues pueden presentar, ¿no? Pueden provocar alguna malformación en su cabecita, de repente el labio leporino. Algunas obstetras dicen de que cuando se consume mucho café durante los primeros meses de gestación, entonces uno de los efectos puede ser el labio leporino, ¿no? O aquí observan, todo esto se puede provocar. Estas son teratogénesis mayores o también llamada focomelia o síndrome de Roberts. Y en las menores, ¿no? En la teratogénesis menor se pueden presentar, por ejemplo, el retraso mental, ¿no? Niños que sufren de retraso mental, ¿no? Esto es provocado por agentes teratenógenos, ¿no? ¿Cuál sería un agente teratenógeno? Uno de ellos pueden ser los medicamentos que se pueden tomar, como por ejemplo en el caso de la talidomida que se dio hace muchísimos años, ¿no? Más o menos por los años 50, 60, que esta talidomida pues se usaba como un sedante o un calmante para las náuseas durante los primeros 3 meses de gestación, ¿no? Entonces, nadie se daba cuenta de que el uso de este medicamento iba a provocar alguna malformación en los niños, ¿no? Entonces, las gestantes empezaron a tomar muchas de ellas y cuando ya terminaba el tiempo de gestación, podían pues se daban cuenta de que la mayoría de sus niños salía con algún problema de malformación, ¿no? Presentaban algunos muñoncitos, tanto en las manitos como en los pies, o si no en las manos, o si no en los pies, ¿no? Cualquier otra malformación. Entonces, este es uno de los problemas de malformación o de teratogénesis que se ha provocado a causa, por ejemplo, de este fármaco teratogénesis, ¿no? Y como les mencioné anteriormente, no solamente los medicamentos se le considera un agente teratenógeno, ¿no? O teratogénico, sino también otro tipo de sustancias como el café que les decía, ¿no? Que podía provocar labios leporinos en los niños, ¿no? Por eso es que a la gestante se le prohíbe cualquier tipo de droga, como la nicotina, ¿no? Y que les prohíben fumar, la cafeína o algunos medicamentos, o de repente la cercanía de un animal. ¿Por qué? Porque a veces los animalitos transmiten algún tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el gato, ¿no? El toxoplasma, que puede presentar el gatito en su boquita. Hay personas que besan a los animalitos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta o tienen animalitos, los animalitos se asean su cuerpecito, asean sus genitales con su lengüita. Entonces algunos van y le dan besito al animalito después de un aseo. Entonces imagínense todos los microorganismos que por ahí ya se pasaron, ¿no? Habidos y por haber. O de repente la introducción de algún pelito, ya sea de algún animalito que podamos tener, ¿no? Por vía nasal, vía oral, entre otras. Para esto, para poder clasificar pues, los medicamentos, ¿qué hizo la FDA? Clasificó los medicamentos de acuerdo a qué daño podía provocarles al nuevo ser, ¿no? Entonces los clasificó en varios grupos, A, B, C, D y X. Pero esta clasificación recién en el año, pues en algunos dicen en el año 2015, otros dicen en el año 2014,
Hasta ese año se utilizó este tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque la FDA se dio cuenta de que todas estas clasificaciones que ellos habían dado no habían sido probadas, ¿no? Solamente cómo se veía el efecto teratenógeno cuando ya eran usadas, ¿no? Entonces se veía recién el paciente mediante una ecografía o cuando el recién nacido había nacido. Entonces se sacó se anuló esta clasificación y ahora pues lo clasifica en embarazo, lactancia y hombres y mujeres de edad productiva, ¿no? En embarazo la información que debe de ir es dosificación, cuál es el riesgo fetal, información acerca de si existe un registro que recoge y mantenga datos sobre el medicamento que afecta a estas mujeres embarazadas, ¿no? Durante la lactancia, información sobre el uso de medicamentos durante la lactancia, como la cantidad de fármaco que puede estar presente en la leche materna y algunos efectos potenciales en las lactantes, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿cuándo puede ocurrir esto en el caso de la lactancia? Cuando los medicamentos se toman, pero por mucho más tiempo. En el caso de mujeres y hombres en edad reproductiva, pues debe de haber información sobre pruebas de embarazo, anticoncepción o infertilidad en lo que respecta a esta droga, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que se le van a dar a estas tres etapas?